La avalancha golpeó a las 2:47 de la tarde el 18 de enero de 1891, y Connor Drake tuvo exactamente 40 segundos para meter a su caballo en la cueva. La oyó antes de verla, un sonido como trueno que empezó pequeño y creció hasta convertirse en algo monstruoso, algo que parecía sacudir los mismos huesos de la montaña. Su caballo, Capper, también la oyó y se encabritó en pánico, con los ojos en blanco. «Vamos, muchacho». Connor tiró de las riendas, arrastrando al animal aterrorizado hacia lo que parecía solo otra sombra en la pared del acantilado. Una abertura estrecha apenas visible entre la nieve que caía. «Confía en mí». Irrumpieron por la entrada oculta justo cuando la pared de nieve rugió al pasar. Lo suficientemente cerca como para que Connor sintiera el viento de su paso, sintiera trozos de hielo golpearle la espalda. El sonido era apocalíptico. Millones de toneladas de nieve y roca precipitándose por la ladera, borrando el sendero por el que había pasado apenas segundos antes. Luego, silencio. Silencio absoluto y asfixiante roto solo por la respiración agitada de Capper y el corazón martilleante de Connor. Estaban atrapados. La avalancha había sellado la entrada de la cueva detrás de ellos, sepultándola bajo lo que debían ser 15 metros de nieve compacta. Nadie sabía que estaban allí. Nadie vendría a buscarlos. El invierno en las rocosas de Montana apenas comenzaba, y pasarían 3 meses antes de que la nieve se derritiera lo suficiente para que alguien intentara cruzar ese paso. Connor se quedó en la oscuridad, con una mano en el cuello tembloroso de Capper, y comprendió que iban a morir allí. Una muerte lenta por frío y hambre en una tumba de piedra. Entonces notó algo extraño. El aire no estaba tan frío como debería, y había un olor, tierra, minerales y algo más. Calor. Tanteó la linterna de aceite en su mochila y la encendió con manos temblorosas. La llama prendió, creció y reveló algo imposible. La cueva no terminaba. Se abría más profunda, y desde algún lugar en esas profundidades venía un tenue resplandor naranja. «¿Qué demonios?», susurró Connor, guiando a Capper hacia adelante. El pasaje se ensanchaba en una cámara, luego en otra, cada una más cálida que la anterior, y el resplandor se intensificaba hasta que, tras 15 metros de avance cuidadoso, Connor emergió a una visión que le hizo cuestionar su cordura, una enorme caverna subterránea de fácilmente 18 metros de ancho y 9 metros de alto. Pero eso no era lo imposible. Lo imposible era que estaba cálida. Realmente cálida. Fuentes termales burbujeaban en pozas talladas naturalmente en el piso de piedra. Vapor subiendo en espirales suaves. Las paredes brillaban con una tenue luminiscencia, algún tipo de depósito mineral que emitía una luz ámbar suave. La temperatura debía ser de 15 grados centígrados, quizás más. Y en una esquina, imposible y perfecto y claramente hecho por el hombre, había un espacio habitable, una cama hecha de ramas de pino y pieles de animales. Una chimenea tallada en la roca. La chimenea ventilando a través de alguna grieta natural que debía llegar a la superficie. Estantes de almacenamiento tallados en la piedra, llenos de carne seca, verduras en conserva, herramientas, mantas y suministros. Un pequeño corral hecho de piedras apiladas claramente destinado a animales. Alguien había preparado este lugar, lo había construido, lo había abastecido, lo había hecho listo para exactamente esta situación. ¿Quién?, respiró Connor, mirando alrededor asombrado. Entonces vio la nota metida en un nicho tallado cerca de la cama, sujeta con una piedra, sus manos aún temblando por la adrenalina. La tomó y leyó. Si estás leyendo esto, sobreviviste. Bienvenido a lo que los habitantes del pueblo llaman la locura de Drake. El refugio, decían que era un loco por construirlo. Las fuentes termales te mantendrán caliente. Los suministros te mantendrán alimentado. La chimenea ventilará tu fuego. Cuida este lugar y él cuidará de ti. Si la nieve te ha sellado dentro, y probablemente lo ha hecho si estás aquí en invierno, no entres en pánico. Tienes todo lo necesario para sobrevivir hasta la primavera. Connor Drake. Septiembre de 1890. Connor miró la nota, leyéndola 3 veces para asegurarse de entender.
Él había escrito esa nota 4 meses antes, cuando terminó de preparar este refugio. El refugio por el que todos en Redemption Falls se habían burlado de él y ahora le estaba salvando la vida 6 meses antes. Julio de 1890. ¿Vas a hacer qué con tu verano? El Sheriff Morton lo miró como si acabara de anunciar planes de volar a la luna. Excavar y abastecer un refugio de supervivencia en el sistema de cuevas que encontré la primavera pasada en Black Peak. Estaban en la oficina del sheriff en Redemption Falls, Montana. Connor había ido a registrar su intención, no porque necesitara permiso, sino porque alguien debía saber dónde estaría los próximos meses. ¿Por qué?, preguntó Morton simplemente. Connor Drake tenía 36 años, ex explorador de caballería que había pasado 15 años en las montañas aprendiendo a leer el clima, rastrear caza y entender la tierra. Había sobrevivido situaciones que mataron a otros hombres porque preparaba para lo peor mientras esperaba lo mejor. Porque encontré algo notable, explicó Connor. Un sistema de cuevas en Black Peak con fuentes termales naturales, ventilación térmica y suficiente espacio para refugiar a personas y animales durante un invierno duro. Pero necesita trabajo. Excavación, abastecimiento, preparación. Si lo hago bien, podría salvar vidas cuando llegue el gran invierno. ¿Cuándo llegue el gran invierno? Morton levantó una ceja. Connor, tenemos inviernos duros todos los años. Eso es Montana. Me refiero al invierno catastrófico. El tipo que atrapa a la gente en las montañas por meses, mata al ganado, entierra pueblos enteros. Ocurren cada pocas décadas. Y estamos atrasados. ¿Y vas a prevenir esto con una cueva? Voy a proporcionar un refugio en caso de que alguien quede atrapado cuando ocurra. Ese paso ve mucho tráfico, prospectores, tramperos, viajeros. Si una gran tormenta golpea mientras alguien cruza, necesitarán refugio. Esto podría salvarlos. Morton sacudió la cabeza. Connor, ese paso está a 5 kilómetros del pueblo, 300 metros arriba en la montaña y cubierto de nieve 8 meses al año. Si alguien queda atrapado allá arriba, ya está muerto. Estás perdiendo el tiempo. Tal vez, pero prefiero perder tiempo que perder vidas. La noticia se extendió rápidamente por Redemption Falls. Connor Drake, el antisocial ex explorador, planeaba pasar su verano cavando en una cueva en lugar de trabajar en un empleo normal como una persona normal. La locura de Drake, lo llamaban. La dueña de la tienda general, Martha Chen, inició una apuesta sobre cuánto tardaría Connor en rendirse. Los habituales del saloon se reían del palacio de montaña de Connor con su whisky. Hasta el padre Rodríguez intentó aconsejarlo. Connor, hijo mío, admiro tu deseo de ayudar a los demás, pero quizás hay formas más prácticas. La iglesia podría usar reparaciones. La escuela necesita. La iglesia y la escuela están en el pueblo, padre. Sobrevivirán al invierno, pero alguien atrapado en ese paso de montaña no. No sin ayuda. ¿Y crees que puedes proporcionar esa ayuda con una cueva? Sé que puedo, si la preparo correctamente. Connor pasó todo ese verano en Black Peak. Cabalgaba al amanecer con Capper, su fiel caballo bayo, cargado de suministros y herramientas. Trabajaba hasta el anochecer, luego bajaba exhausto. Al día siguiente, lo repetía. El sistema de cuevas que descubrió era notable. Una serie de cámaras conectadas formadas durante milenios por agua subterránea. Pero el verdadero tesoro eran las fuentes termales. El calor geotérmico mantenía el agua a 40 grados centígrados constantes todo el año. El vapor ventilaba por grietas naturales en la roca, creando un microclima cálido dentro de las cuevas. El trabajo de Connor fue metódico y agotador. Amplió la cámara de entrada para permitir que un caballo entrara cómodamente porque si alguien quedaba atrapado en una tormenta, probablemente tendría un caballo con él. Talló una chimenea adecuada que conectaba con ventilaciones naturales. Excavó estantes de almacenamiento en las paredes y los impermeabilizó con brea de pino. Construyó un pequeño corral de piedras apiladas donde un animal pudiera estar seguro y alimentado.
Creó una plataforma para dormir de troncos de pino y la cubrió con pieles que intercambió. Incluso talló pequeños canales en el piso para dirigir el agua caliente, creando un sistema de calefacción primitivo. Pero el verdadero trabajo fue abastecerlo. Connor pasó semanas transportando suministros montaña arriba. Venado seco, verduras en conserva, leña aunque las fuentes termales proveían la mayor parte del calor, suministros médicos, mantas, herramientas, alimento para caballos, heno seco y grano, lámparas de aceite y aceite extra, cuerda, cuchillos y otro equipo de supervivencia. Hasta una pequeña biblioteca de libros para evitar que alguien enloqueciera de aburrimiento si quedaba atrapado meses. Los habitantes del pueblo observaban su preparación obsesiva con diversión que gradualmente se convirtió en burla. Drake ahora sube libros a la montaña, reportaba a alguien en el salón. Va a tener una biblioteca en su cueva de fantasía. El hombre ha perdido la cabeza, declaraba Martha Chun. Todos esos años solo en las montañas finalmente rompieron algo en su cabeza. Hasta los vaqueros jóvenes empezaron a usar hacer un drake como jerga para hacer algo innecesariamente elaborado. ¿Por qué arreglas esa cerca tan elegante? ¿Estás haciendo un drake? Connor los ignoraba a todos. Había aprendido hacía mucho que la gente se burla de lo que no entiende hasta que lo necesita. Entonces dejan de reír muy rápido. Para septiembre, el refugio estaba completo. Era cómodo, bien abastecido y capaz de mantener a 2 personas y un caballo vivos al menos 4 meses. Connor escribió su nota, la colocó en el nicho tallado y cabalgó montaña abajo por última vez esa temporada. ¿Terminaste tu palacio de cueva?, preguntó el Sheriff Morton cuando Connor pasó por la oficina. Está listo para lo que sea. ¿Para qué exactamente? Para quien lo necesite. Solo espero que nadie lo necesite. Es mucho trabajo para esperar que nadie lo necesite. Connor sonrió ligeramente. La mejor preparación es la que nunca tienes que usar. Pero prefiero estar preparado y no necesitarlo que necesitarlo y no estar preparado. Justo, aunque sigo pensando que estás loco. El tiempo lo dirá, respondió Connor. El invierno llegó temprano ese año. Para octubre, la nieve ya se acumulaba en los pasos altos. Connor tomó algunos trabajos guiando prospectores y tramperos, ganando dinero extra antes de que el peor invierno hiciera imposible viajar. Fue en uno de esos trabajos a mediados de enero cuando se encontró cruzando el paso de Black Peak con un grupo de mineros. Iban tarde, empujando para llegar al siguiente pueblo antes de que golpeara una tormenta. Connor había aconsejado en contra, pero el dinero habla más alto que la cautela. La tormenta los atrapó a mitad de camino. No cualquier tormenta. Un monstruo blanco aullante que redujo la visibilidad a 0 en minutos. Connor tomó una decisión. No podemos llegar al pueblo, gritó sobre el viento. Pero conozco un lugar, una cueva con refugio. Síganme. Los mineros lo siguieron, pero apenas. El viento era salvaje, la nieve cegadora. Connor navegó por memoria e instinto, guiándolos hacia la entrada oculta que había tallado 6 meses antes. Entonces oyó el sonido, el retumbo que se convirtió en rugido. La avalancha. Galopen, gritó Connor, espoleando a Capper en un galope desesperado. Detrás de él oyó a los mineros gritar, pero no pudo mirar atrás. La entrada estaba adelante, en algún lugar del caos blanco. Allí, el hueco oscuro en la pared del acantilado. Apuntó a Capper hacia él, rezando para que el caballo confiara en él. Irrumpieron justo cuando el mundo se volvió blanco detrás de ellos. Y eso nos trae de vuelta al principio, a Connor de pie en la oscuridad con su caballo aterrorizado, leyendo la nota que había escrito para sí mismo 6 meses antes, comprendiendo que su locura acababa de salvarles la vida a ambos. ¿Pero qué pasó con los mineros? El primer pensamiento de Connor después del alivio inicial fue culpa. Los mineros, él los había estado guiando. ¿Habían logrado llegar? Ató a Capper firmemente en el corral de piedra, le dio comida y agua de los suministros, luego regresó al pasaje de entrada. La avalancha había compactado la abertura sólidamente. Apenas podía ver la luz del día a través de la nieve. Cavar era imposible.
15 metros de nieve compacta podrían ser concreto, pero podía oír algo. Voces amortiguadas gritando. «Hola», gritó Connor de vuelta, con la cara pegada a la barrera de nieve. «¿Me oyen?» Respuesta débil. «¿Drake? ¿Drake? ¿Eres tú?» Era Pete Morrison, uno de los mineros. Estaba vivo. «Pete, ¿estás herido?» Algunos rasguños. «Somos 6. La avalancha atrapó a 2 chicos pero nos salvó al resto. No podemos llegar a ti. La nieve es demasiado profunda. No intenten. Solo provocarían otro deslizamiento. ¿Pueden llegar al pueblo?» Una larga pausa. Luego, el sendero se fue, Drake. Estamos atrapados en un saliente. Expuestos. Nos congelaremos si nos quedamos aquí. La mente de Connor corrió. 6 hombres atrapados en un saliente expuesto. Él estaba seguro en la cueva, pero sellado dentro. Todos morirían si no pensaba en algo. Entonces recordó las ventilaciones térmicas. El vapor de las fuentes termales tenía que escapar por algún lado. Había mapeado varias ventilaciones al preparar la cueva. Pequeñas grietas y agujeros donde el vapor subía a la superficie. Pete, escucha con atención. ¿Ves vapor subiendo de la montaña? ¿Múltiples columnas delgadas? Otra pausa. Sí, lo veo. Quizás 20 yardas más arriba que nosotros. Sigan esas ventilaciones de vapor. Llevan a otras entradas a este sistema de cuevas. Aperturas pequeñas, pero pueden pasar por ellas. Apúrense antes de que el frío los venza. Connor no esperó a oír si entendieron. Tomó su linterna y empezó a explorar el sistema de cuevas que había mapeado parcialmente. Tenía que haber otra forma de entrar, otra conexión a esas ventilaciones térmicas. La encontró en un pasaje que solo había explorado parcialmente, una grieta estrecha que se ensanchaba en una pequeña cámara y desde allí un pozo que subía. Podía sentir el aire moviéndose, podía oír el viento silbando por las grietas en la roca. «Pete», gritó por el pozo. «¿Me oyen?» Respuesta débil. «Drake, sigan las ventilaciones. Estoy abajo de ustedes. Busquen aperturas». Tomó 3 horas de búsqueda desesperada en el viento helado. Pero los mineros encontraron las aperturas. Grietas estrechas en la pared rocosa, apenas lo suficientemente anchas para deslizarse. Uno por uno, se arrastraron por el pozo donde Connor esperaba con su linterna, guiándolos a salvo. Los 6 llegaron. Pete Morrison, el último en pasar, se derrumbó en el piso de la cueva, jadeando. «Drake, estás loco». La cueva salvó sus vidas, terminó Connor. Bienvenidos a la locura de Drake. La expresión en sus rostros cuando vieron la cámara principal valió los 6 meses de burlas. Las fuentes termales, los suministros, el espacio habitable cómodo tallado en roca sólida. Esto es. Pete no encontraba palabras. ¿Tú construiste esto? ¿Preparaste todo esto? Bueno, todos me llamaban loco. Sí, pero ¿por qué? ¿Cómo sabías? No sabía cuándo ni quién lo necesitaría. Solo sabía que eventualmente alguien lo haría. Las montañas no se preocupan por nuestros horarios o planes. Matan cuando quieren matar. Esta cueva da a la gente una oportunidad de sobrevivir. Estuvieron atrapados 11 semanas. 11 semanas del peor invierno que Montana había visto en décadas. La nieve no solo se acumuló. Siguió viniendo, ola tras ola tormentas que sepultaron los pasos de montaña bajo 9 metros de nieve. La temperatura afuera cayó a menos 40 grados centígrados y se quedó allí por días. Pero dentro de la cueva, 7 hombres y un caballo vivieron en relativo confort. Las fuentes termales los mantuvieron calientes. Los suministros almacenados por Connor los mantuvieron alimentados. Los libros los mantuvieron cuerdos. Solía reírme de ti, admitió Pete una noche mientras se sentaban alrededor del fuego. Todos lo hicimos. Pensamos que perdías el tiempo construyendo este lugar. Y ahora pienso que podría ser el hombre más sensato de Montana.
Racionaron con cuidado. Connor había abastecido para una o quizás 2 personas, no 7. Pero los hombres de montaña aprendieron a arreglárselas con menos. Suplementaron la comida almacenada capturando peces ciegos de cueva en los arroyos subterráneos. Derretían nieve para agua extra. Mantuvieron el fuego pequeño y constante en lugar de grande y derrochador. Capper se adaptó sorprendentemente bien. El corral de piedra lo protegió del frío. El heno y grano almacenados lo mantuvieron alimentado. Y el caballo parecía entender, a su manera equina, que esta cueva era seguridad. Connor pasaba horas con el caballo, cepillándolo, hablándole, manteniendo su mente ocupada. Tú y yo, muchacho, murmuraba. Lo logramos. Justo como sabía que lo haríamos. Durante las largas semanas, los mineros le pidieron a Connor que les enseñara sus habilidades, cómo leer señales del clima, cómo prepararse para desastres, cómo pensar como alguien que sobrevive contra las probabilidades. Connor se convirtió en un maestro reacio, compartiendo lecciones aprendidas en 15 años en las montañas. La clave, les dijo una noche, es prepararse para cosas que parecen improbables pero serían catastróficas. Todos se preparan para problemas comunes, pero los problemas poco comunes son los que matan. Así que se preparan para esos también, incluso si la gente piensa que estás loco. ¿Pero cómo sabes qué preparar?, preguntó el joven Tommy Chan, el más joven de los mineros. Estudias la historia. Escuchas a los viejos. Prestas atención a los patrones. Esta región ha tenido inviernos catastróficos antes. Ocurren aproximadamente cada 30 años. Estábamos atrasados, así que me preparé. Te preparaste para algo que no podías predecir que ocurriría este año. Me preparé para algo que sabía que ocurriría eventualmente. Este año, el próximo, en 5 años, no importaba. Eventualmente, alguien quedaría atrapado en esta montaña en una tormenta asesina. Eventualmente, esta cueva salvaría una vida. Eso valía el trabajo. A finales de marzo, tras 11 semanas bajo tierra. Finalmente oyeron sonidos desde arriba, cavando, voces llamando. El pueblo había organizado partidas de rescate tan pronto como el clima mejoró lo suficiente para intentar la subida. Cuando cavaron hasta la entrada y la luz entró a raudales, Connor y los 6 mineros emergieron ante una multitud de habitantes atónitos. Todos habían asumido que estaban muertos. Se habían planeado servicios memoriales. Las familias habían llorado. ¿Cómo?, preguntó el Sheriff Morton simplemente, mirando a los 7 hombres y un caballo que deberían haber sido cadáveres. ¿Cómo sobrevivieron? La cueva de Drake, dijo Pete Morrison. La que todos nos burlamos de que construyera. Salvó a cada uno de nosotros. La historia se extendió por Montana como reguero de pólvora. El ermitaño loco que había desperdiciado un verano construyendo un refugio en una cueva había salvado 7 vidas, incluida la suya. Connor Drake, el hombre del que se habían reído, de repente era un héroe. Periódicos enviaron reporteros. El gobernador territorial vino a ver la cueva. Compañías mineras le pidieron a Connor que consultara sobre refugios de emergencia para sus operaciones. El pueblo de Redemption Falls nombró oficialmente el refugio santuario de Drake y asignó fondos para ayudar a mantenerlo y mejorarlo. Pero el mayor honor vino de una fuente inesperada. La tribu Blackfoot, cuyo territorio limitaba con la zona, envió a un anciano a hablar con Connor. Construiste un lugar de supervivencia en las montañas, dijo el anciano. Seguiste la sabiduría antigua. Prepárate para el gran frío. Refugia al viajero. Comparte lo que tienes. Esta es la forma de las montañas. Lo honramos. Le dieron un nombre en su idioma, aquel que prepara el camino. Era, explicó el anciano, dado a aquellos que preparan para que otros sobrevivan. Connor aceptó el honor con humildad. Solo hice lo que parecía obvio. Las montañas matan. Construí un lugar donde no pudieran. 5 años después, el santuario de Drake salvó 12 vidas más durante otro invierno severo. Luego 8 más la década siguiente. Connor continuó manteniéndolo y mejorándolo,
eventualmente entrenando a otros para ayudar. La cueva se volvió legendaria, un lugar que existía porque un hombre se había negado a burlarse de la preparación, incluso cuando todos los demás lo hacían. Cuando Connor Drake murió en 1923 a los 69 años, más de 300 personas asistieron a su funeral. Entre ellos estaban 47 personas y sus hijos que debían sus vidas a la cueva que había construido. Su lápida colocada en el inicio del sendero que lleva al santuario de Drake dice, Connor Drake 1854 a 1923. Aquel que prepara el camino. Construyó refugio de piedra. Talló seguridad de la montaña. Salvó vidas del invierno mientras otros solo reían. La cueva misma aún existe. Ahora significativamente expandida y mejorada. Administrada por el Servicio de Parques de Montana como refugio de emergencia oficial, ha salvado más de 200 vidas desde que Connor la talló por primera vez de la montaña. Junto a la nota original que Connor escribió, ahora preservada en una vitrina de vidrio, cuelga una placa con una cita de Tip Morrison. Pensamos que Drake estaba loco por construir esto. Nos reímos de él todo el verano. Luego llegó el invierno y nos demostró que estábamos equivocados. La lección no es que Drake tuviera razón. Es que estábamos equivocados al burlarnos de alguien que se preparaba para nuestra supervivencia. Expertos modernos en supervivencia estudian el santuario de Drake como ejemplo perfecto de preparación para desastres. Anticipó necesidades con precisión, usó recursos disponibles brillantemente y demostró que la preparación cuidadosa de una persona puede salvar muchas vidas. Pero quizás el tributo más conmovedor es lo que pasó con Capper, el caballo de Connor. El animal vivió otros 15 años después de ese invierno, muriendo finalmente en paz a los 23 años. Connor nunca lo vendió, nunca lo cambió, nunca lo dejó irse de su lado. Ese caballo confió en mí cuando le dije que corriera a una cueva oscura durante una avalancha, explicaba Connor. Ese tipo de confianza merece una vida entera de cuidado. Cuando Capper murió, Connor lo enterró cerca de la entrada de la cueva con un marcador. Capper, la primera vida salvada por el santuario de Drake. Porque al final, la historia del santuario de Drake no es solo sobre un hombre que construyó un refugio. Es sobre confianza. Confianza en la preparación cuando otros se burlan. Confianza en el instinto cuando todo parece desesperado. Y confianza en que hacer lo correcto importa, incluso si nadie lo aprecia en ese momento. El calor oculto que salvó 7 vidas y un caballo leal. El santuario tallado de piedra mientras otros reían. La prueba de que ser llamado loco es temporal, pero salvar vidas es para siempre. The Wild West Love Vibe.1.2 as Fast Executed Code.